Hola amigos, bienvenidos. Esta semana en Ven Sígueme estuvimos estudiando Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3. Y en el video del día de hoy vamos a hacer una relación entre algunos versículos, algunas partes de esta historia con la obra misional. Comencemos. Vamos a irnos a Lucas 3, el versículo 8, y dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Voy a hacer énfasis solamente en esta parte. El ver que Juan empieza su ministerio, la invitación más importante es el arrepentimiento y después los invitaba a tomar acción mediante el bautismo. Vamos a ver un pequeño clip en donde escucharemos las palabras de Elder Oaks, donde nos hace énfasis en por qué es tan importante enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos. La obra misional, que es enseñar el arrepentimiento y bautizar conversos al Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nuestro Salvador nos ha mandado a hacer. Enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Durante su mensaje a los nuevos presidentes de misión en junio pasado, el presidente Russell M. Nelson dijo: más que nada, queremos que nuestros misioneros tengan la doctrina de Cristo grabada en sus corazones, arraigadas en la médula de sus huesos. En verdad, todo trabajo misional está fundado en la doctrina de Cristo. Es el polo norte de nuestro preciado manual, Predicad mi Evangelio, que deben estudiar a diario. La doctrina de Cristo fue descrita por el Salvador mismo. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo. Y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Más adelante el Salvador repite su doctrina en estas palabras: y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Y así vemos que la doctrina de Cristo es que tenemos que arrepentirnos y ser bautizados y recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin para ser salvos en el reino celestial de nuestro Dios. Los misioneros son llamados a enseñar esa doctrina. Lo más importante que podemos hacer en esta reunión tan importante es recordar a los misioneros quiénes son y lo que han sido llamados a hacer. Si entienden esas dos responsabilidades, tienen la visión y la base para entender todo lo demás acerca de ser un misionero. Es muy interesante esto que menciona Elder Oaks, porque realmente cuando un misionero sabe quién es, sabe que es un hijo de Dios, cuando un misionero logra entender cuál es su propósito y se olvida de sí mismo para poder concentrarse en la obra, puede lograr maravillas para el Señor. Y bueno, no se nos habla mucho acerca de la vida de Juan, ¿verdad? Pero sabemos que antes de comenzar su ministerio, pues él estuvo preparándose para ese momento. Me encanta cómo hace énfasis en la doctrina de Cristo y cómo es que a veces en la obra misional tenemos tantas cosas en la cabeza, como hablamos de metas, de números, hablamos acerca de todos los mandamientos que tenemos que enseñar, que a veces perdemos un poco el punto de que realmente la doctrina de Cristo se enfoca en ayudar a las personas a cambiar, a dejar todos sus errores, todos sus pecados y poder convertirse en nuevas criaturas gracias al Evangelio de Jesucristo. Es un proceso en el cual pues ellos van a tener tentaciones, van a tener que ceder su orgullo, pero el Evangelio nos ayuda a que nosotros podamos
quedar limpios otra vez mediante el bautismo. Y muchas veces como misioneros a veces están muy presionados, enfocados por bautizar personas y olvidan que la parte más importante es ayudarles a lograr una conversión real y no solamente aceptar un bautismo por la presión de los misioneros o por aspectos sociales o por otras cosas que no sean realmente seguir a Jesucristo. Y en la lectura de esta semana vimos cómo Juan es un ejemplo de un excelente misionero y hay muchos atributos de él que podemos nosotros tomar para ser mejores como misioneros, ya sea de tiempo completo o miembros misioneros. Entonces, tomando en cuenta ese punto, aprendemos que debemos enfocarnos en la doctrina de Cristo, invitar al arrepentimiento y ayudar a las personas a ser bautizados al ser conversos. Y regresando otra vez a Lucas 3, en la siguiente parte, él como profeta pues conocía los pensamientos que estas personas estaban teniendo y reconoce que ellos se iban a autojustificar, que ellos no iban a aceptar tan fácilmente el arrepentimiento, ellos iban a pensar que son muy buenos, que eran muy buenos o que estaban haciendo las cosas bien, y él les dice, tenemos a Abraham por padre, que es lo que ellos tal vez hubieran pensado. Y él mismo les dice, no comiencen a decir esto, ¿no? Como que ni lo vayan a pensar, ¿no? De que tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. O sea, les está barriendo la justificación que ellos hubieran pensado para no arrepentirse. Y del mismo modo nosotros podemos decir, pues yo ya tomé seminario, tomé instituto, yo siempre he sido miembro y tal vez como que nos podemos autoconsiderar que somos muy buenos. Y aquí él les dice una enseñanza muy buena y dice, os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y yo podría decir que aún Dios da sabiduría a los que tienen un año en la iglesia, unos meses y deciden servir una misión. Entonces vemos aquí cómo es que aún nosotros en cualquiera de nuestras circunstancias podemos sentir orgullo o podemos sentir que ya estamos en un nivel donde hacemos las cosas muy bien, donde nos estamos esforzando mucho y pensamos tal vez que no necesitamos como arrepentirnos, pero realmente el arrepentimiento aún en grados pequeños o grandes de acuerdo a nuestra vida personal. Y de hecho esto se relaciona mucho con el siguiente versículo. En el versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Me gusta porque dice todo árbol. No hace una especificación de pues tal vez estos árboles o estos no. Él dice todo árbol, o sea, todos parejos. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y hablando sobre la obra misional, aún los nuevos misioneros, los misioneros que tienen más o menos tiempo, los que ya se van a su casa, absolutamente todos tienen que dar frutos de ese arrepentimiento, de ese cambio, de esa conversión. No podemos solo confiarnos y decir, ay, yo soy muy bueno. Y siento que este es un error que constantemente podemos tender a tener en la misión, el decir o sentir que somos lo suficientemente buenos para hacer las cosas o para bautizar a las personas, para enseñar, cuando realmente hay mucho todavía que podemos seguir aprendiendo, que podemos seguir cambiando y que podemos compartir con otras personas. Otro atributo que me gustaría resaltar acerca de Juan y que considero que lo hacen ser un discípulo muy bueno es que en Juan 3, vamos a leer el versículo 28 al 30, hay algunas cosas que me gustaría resaltar. Y dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Eso me gusta porque él ayuda a las personas a reconocer en medio de toda la confusión, porque pensaban que tal vez era él el Salvador, como que les dice, no, yo no soy el Salvador, yo solamente estoy preparando la vía, yo solamente soy parte del plan, pero yo no soy el Salvador, yo no soy el Cristo. Y creo que como misioneros muchas veces tendemos a sentir que nosotros tenemos que brillar en las lecciones o en la calle
o con los miembros, cuando realmente el único que debe de brillar es Jesucristo. Y siempre pasa esto, es algo que a veces es difícil de evitar. Siempre se están comparando como compañeros, siempre uno quiere ser el que habla más, o uno se siente mal porque los otros le ponen más atención al otro compañero porque es extranjero. Y hay muchas razones por las cuales tal vez uno quiere como misionero brillar, pero me gusta mucho aquí el atributo de la humildad y vemos como si queremos ser buenos misioneros tenemos que reconocer que si tenemos facilidad de palabras, si dominamos las escrituras, si las personas empiezan a sentir tal vez que nosotros somos muy buenos misioneros, tenemos que siempre darle su lugar y reconocer que el Espíritu Santo está ayudando a que estas personas puedan sentir esa paz, sentir ese amor, sentir ese deseo de cambiar y que no es por nosotros. Nos vamos a brincar al versículo 30 y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y creo que eso es algo que tenemos que tener constantemente en la mente, aún después de la misión, aún como miembros, siempre vemos que hay posiciones de liderazgo que tenemos que ocupar, llamamientos, y a veces queremos brillar nosotros en lugar de reconocer que en cualquier llamamiento en el que estemos en la iglesia, el que debe de brillar o el que debe de ser el principal en nuestro trabajo debe de ser el Salvador y no nosotros como por nuestra sabiduría o por nuestro carisma, cuando en realidad todo lo que tenemos pues es gracias a Él. En la preparación de Ven, Sígueme de estudio personal hay un subtítulo que dice, los discípulos se preparan a sí mismos y preparan a otras personas para recibir a Jesucristo. Y me gusta mucho esto porque cuando nosotros queremos servir y cuando queremos predicar el evangelio, antes de buscar compartir algo tenemos que nosotros saberlo. Y no solamente en cuanto a un conocimiento, sino también a sentirlo y tener esa convicción para ser capaces de poder ayudar a otras personas. Muchas veces cuando vamos a la misión no tenemos por completo un testimonio muy fuerte acerca de muchas cosas. Sin embargo, cuando nosotros nos aferramos a Jesucristo, todas las demás cosas empiezan a tomar su cauce. En Lucas 3 tenemos una parte muy interesante donde podemos ver que las personas están escuchando a Juan el Bautista y están empezando a sentir en su corazón un deseo de actuar. Y llega una pregunta muy grande a sus mentes y es, ¿qué haremos? Yo voy a estar leyendo el capítulo 3, Lucas 3, del 10 al 15. Y tenemos tres grupos de personajes en estos versículos. Un grupo son las personas que, pues en general el pueblo que estaba escuchando y empezó a sentir que esto era verdad. Después tenemos a los publicanos, que también empezaron a tener preguntas. Y después tenemos a los soldados. Si ustedes se van a estos versículos, se van a dar cuenta que los tres grupos hacen la misma pregunta y dicen, ¿qué haremos? Y esto es muy común cuando nosotros empezamos a ver que las personas a las que estamos enseñando están empezando a sentir el Espíritu. Y ellos buscan progresar y buscan seguir y buscan actuar porque han sentido que esto es verdad. Entonces nosotros como misioneros, nosotros como miembros tenemos que estar muy atentos para saber cómo ayudar a estas personas, cómo guiarles para que ellos sepan cómo dar frutos dignos de arrepentimiento. Y me gusta porque aquí Juan como profeta les da instrucciones muy específicas que él sabía que eran lo que ellos necesitaban y que él reconoció por medio del Espíritu. Primero a la gente les dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. ¿Okay? Esa es la instrucción que les dio a este grupo, es decir, que se olviden de ellos mismos y que compartan, que amen a su prójimo como a sí mismos. Después tenemos que a los publicanos les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Tal vez no comprendemos mucho el contexto, pero sabemos que los publicanos tenían ciertas necesidades o tal vez estaban muy estresados porque querían saber más o tenían muchas preguntas, pero él les dice como sean pacientes, ¿no? Como hagan su parte poco a poco. Y luego a los soldados les dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces él conocía la situación de cada uno de estos 3 grupos
y les ayudó a poder reconocer cuáles eran las invitaciones que los iban a ayudar a venir más a Cristo. Y ellos sintieron tanto el Espíritu que aún en el versículo 15 ellos se lo siguen preguntando. Dice, y estando el pueblo a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, porque ellos lo sentían, ellos reconocieron que esas invitaciones que les dio a cada uno eran invitaciones específicas, invitaciones que iban de acuerdo a sus vidas y que ellos necesitaban. Entonces, como misioneros, nosotros tenemos que estar siempre a la expectativa de escuchar al Espíritu para reconocer qué invitación necesita esta persona para poder actuar, porque ellos puede que los escogidos están dispuestos, pero si nosotros no les invitamos o no les guiamos para encontrar lo que necesitan, pues su progreso va a ser muy lento. Y nosotros, al tener el conocimiento del Evangelio, tenemos más estrategias o más opciones para ayudarles. Por ejemplo, habrán personas que nos expresen ciertas necesidades y tal vez nosotros nos venga a la mente una historia del libro de Mormón o de las escrituras que pueda ayudar a esta situación. Entonces, y una buena invitación. Y debemos conectar esta historia con las personas. O a veces ellos necesitan guardar un mandamiento específico, tal vez la palabra de sabiduría para poder lograr escuchar más al Espíritu. O tal vez necesiten la ley de castidad. Entonces, de acuerdo a nosotros enseñamos personas y no lecciones. Y si seguimos al Espíritu, podremos escuchar y podremos reconocer cuáles son las invitaciones que las personas necesitan en el tiempo correcto. Y como consecuencia, si estas personas actúan y continúan sintiendo ese deseo, van a poder dar ese paso de fe que es el bautismo. Y algo súper especial que también tenemos en estos versículos es que leemos acerca del bautismo de Jesucristo. Y es un momento tan especial y tan único que ayuda a las personas a comprender lo sagrado que es el bautismo y cómo aún el Hijo de Dios necesitaba dar este paso para poder cumplir con toda justicia. Al ayudar a las personas a entender el por qué nosotros nos bautizamos y ayudarles a sentir y no solamente saber, va a haber un espíritu que les testificará de que esto es verdad. Muchas veces se nos pide que invitamos en las primeras lecciones a las personas al bautismo y esto puede ser un shock porque las personas piensan inmediatamente en cambiar de religión, pero más que cambiar de religión es hacer las cosas de acuerdo a la manera del Salvador, es decir, un bautismo que sea por inmersión, por alguien que posea la autoridad y a una edad de responsabilidad en donde nosotros usemos nuestro albedrío para poder decidir seguir al Salvador por nosotros mismos. Sé que si ustedes usan estos versículos podrán ayudar a las personas a sentir el espíritu y sentir el amor de un Padre misericordioso que está dispuesto a perdonarlo todo si antes nos preparamos y damos esos frutos dignos de arrepentimiento. Ayuden a las personas, ya sea como misioneros o incluso como miembros, a ver que el bautismo es una oportunidad de realmente limpiarnos, de una oportunidad de poder acercarnos más a Dios y de poder recibir después el Espíritu Santo. Bueno amigos, estas fueron algunas de las impresiones que recibí. Si ustedes recibieron alguna otra específica, por favor compártanlas en los comentarios con nosotros y vamos a estar subiendo cada semana esta sección de Ven Sígueme relacionada con la obra misional para que puedan seguirnos, por favor. No olviden suscribirse y si les gustó este video, por favor denos un like y compártanlo con sus amigos.